Buenos días a todos. Dios les bendiga en esta maravillosa mañana. Que Dios bendiga sus vidas con la palabra o nos bendiga a todos nosotros con la palabra del Señor. En esta mañana quiero compartir algo que le he titulado Haced discípulos. Y para eso vamos a tomar como referencia Mateo capítulo 28, verso 19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero que entendamos un proceso del desarrollo espiritual en esta mañana. El Señor nos envía para hacer discípulos. Por supuesto, predicar el Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Esto es el trabajo que nosotros hacemos de compartir lo que Cristo hizo por ti. Murió en la cruz, venció la muerte y resucitó. Y todo aquel que cree en ese sacrificio recibe por gracia la salvación. Y ese momento es el principio, el comienzo de una vida cristiana. Ahora, cuando predicamos al Señor y hacemos un llamado para que las personas reciban a Jesús y reconozcan, repitan con su boca públicamente que reconocen a Jesucristo como Señor y Salvador, ocurre lo que la Biblia habla que se llama el nuevo nacimiento. Este es el comienzo de la vida espiritual. Cuando hacemos este llamado, sobre todo aquellas personas evangelistas, misioneros y hombres de Dios que predicamos el evangelio y hacemos el llamado, la gente pasa al frente. Algunos lo hacen de convicción, otros lo hacen por compromiso, otros llevados a la emoción. Lo hacen y declaran a Jesucristo como Señor y Salvador. Y eso es maravilloso. Pero muchas veces hacemos un conteo donde decimos, pasaron 50, pasaron 100, pasaron 200 personas y recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador. Se salvaron 200. Sí, entraron en ese momento a recibir al Señor. Pero la pregunta es, ¿qué pasó después? La Biblia dice que el sembrador siembra la semilla y que algunas semillas caen en pedregales y como no tienen profundidad, mueren. Otras caen junto a espinos y en los espinos la ahogan y mueren. Otras caen, sí, en el camino y vienen las aves y se la comen. Quiere decir que cuando evangelizamos, cuando predicamos, estamos regando la palabra, la semilla de la palabra de Dios. Y algunas empiezan a crecer, pero mueren por los afanes de este mundo y las riquezas, etcétera, etcétera, porque por las emociones. Entonces, es aquí donde viene la segunda parte. La primera parte es primordial porque es el comienzo de la vida cristiana. Pero no creas que porque recibiste a Jesucristo, porque un día repetiste esa oración, ya tienes la salvación y puedes seguir viviendo a tu manera. No, viene esta segunda parte. Por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es un discípulo? Es alguien que piensa, habla, actúa como su maestro. Entonces, nos da una ordenanza de hacer discípulos. Cuando alguien recibe a Cristo, es el comienzo de la vida cristiana, pero no es un discípulo todavía. Apenas comenzó. ¿Cómo hacemos discípulos? Dice verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado aquí, que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Muchas veces predicamos acerca del reino de Dios. El reino de Dios en este momento no es un reino como el que conocemos aquí en la tierra, donde hay rey, donde un rey gobierna de esa manera directa. El reino de los cielos en este momento está funcionando o se manifiesta en el corazón de cada persona que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador. Cuando
mucha gente recibe a Jesucristo y dice públicamente que es su Señor y reconoce que es su Salvador. Pero al no obedecer a Cristo, Él no es el Señor. Entonces, si no obedece a Jesucristo, no es el Señor. Y si no es el Señor, entonces no, no se prosigue en esa etapa de discipulado. No Él reina en tu vida. La idea es que recibamos a Jesucristo como Señor y Salvador, pero también que Él reine. Y ese es el periodo de discipulado. Es cuando Él reina en mi corazón. Es cuando yo comienzo a vivir de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que Él pide, a lo que Él habla, a lo que Él desea, a lo que Él ha pedido de nosotros. Entonces, hay muchas personas que se han quedado en el camino, que dicen, sí, yo recibí a Jesucristo hace 5, 10, 15 años cuando me compartieron y yo lo confesé públicamente, pasé al frente, pero ¿qué ha pasado desde ese día hasta el día de hoy? ¿Estás ya Él reina en tu corazón? ¿Él reina en tu vida? ¿Él gobierna tu vida? ¿Él dirige tu vida? ¿Eres un discípulo? Porque si no es así, pues necesitas regresar a estos parámetros. Inclusive mucha gente comenzó bien, recibió a Jesucristo, comenzó a Cristo a reinar en sus vidas, fueron discipulados con la palabra, aprendieron la palabra, pero han pasado los años y piensan que ya saben todo lo que necesitan saber y no continúan confiando y creyendo en Dios y muchas veces se apartan, se enfrían y también hay un retroceso en su vida espiritual hasta que pueden perder su salvación. De manera que en esta mañana quiero que reflexionemos sobre esto. Si nuestro trabajo es conectar a las personas con Jesús, Jesús es el que los va a transformar y los va a cambiar, pero después de esto, recordemos que tenemos que tratar de llevarlos a un conocimiento, a un entendimiento de la palabra, que Él reine en sus vidas y ellos sean verdaderamente discípulos de Jesucristo. De manera que en esta mañana les compartí la palabra, recuerda, hacer discípulos es el propósito principal. No solamente que reciban a Jesús. Sí, esa es la primera parte, pero de ahí hay que enseñarles la palabra. Por eso es importante congregarse, tener un pastor, eh, líderes espirituales que nos ayudan, que nos enseñan la palabra de Dios, que nos alimentan con la palabra de Dios para que nos ayuden a ser discípulos de Jesucristo. En esta mañana les habló su pastor Luis Felipe Jaramillo en esta cápsula de fe. Haced discípulos. Que Dios les bendiga. Tengan ustedes un glorioso, poderoso y maravilloso día en la presencia de Dios. Bendiciones.